Buenos días, maestra. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablarles sobre Enrique López Albújar y Ciro Alegría. Enrique López Albújar fue el primer escritor indigenista del Perú, cuyos relatos breves preludieron el desarrollo de la novela indigenista peruana. Nace el 23 de noviembre de 1872 en Chiclayo. Cursa sus estudios en el Colegio Nacional de Guadalupe y posteriormente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalizados sus estudios, impartió clases de historia en el Colegio San Miguel de Piura. Posteriormente fue nombrado juez instructor de Huánuco, magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tacna. En cuanto al terreno periodístico, fue director de las publicaciones El Amigo del Pueblo y La Prensa de Lima. Fue también un periodista, juez, escritor y poeta que sufrió persecución política en su juventud debido a su postura contraria al militarismo. Fue reconocido con el Premio Nacional de Novela, la Medalla del Congreso y el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Marcos, entre otras condecoraciones. Ya convertido en todo un patriarca de las letras peruanas, fallece en Lima, a la avanzada edad de 93 años, el 6 de marzo de 1966. En cuanto a las características de sus obras, encontramos que Enrique López Albújar creó personajes indígenas verosímiles. En otras palabras, los representó de la manera más real posible. Tal y como él los describe, indígenas de carne y hueso, con vicios, defectos, pasiones y virtudes. E incluso capta la psicología andina, el pensar del indígena por medio de las situaciones vividas, y lo hace a través de un lenguaje directo. Además, como autor, sitúa al indígena en contexto, y aunque en múltiples ocasiones fue acusado de rebajar la imagen del indio, presentándolo en un contexto de violencia y marginación constante, no fue así. Pues los escritos de López Albújar muestran en esencia el sufrimiento, pero también la alegría del indígena, sin conmiseración ni ternura paternalista. Como vemos, López Albújar practicó con maestría el relato, con un estilo que podríamos enmarcar dentro de la corriente modernista y con un claro componente fantástico. Habría que destacar la influencia de la cultura indígena en su obra, como se puede apreciar en Cuentos Andinos, obra que es considerada como una de las fundamentales del indigenismo. Y si bien es cierto, también escribió poesía y al ejercer el periodismo escribió algunos artículos y crónicas, su aporte literario fundamental se encuentra en la narrativa. Y ahora sí, pasemos a conocer algunas de sus obras más importantes. En cuanto Las obras de este escritor se destacan dos, las cuales serían Matalache y Cuentos Andinos. En Matalache se narra el tema polémico de los amores entre un siervo mulato y la hija de su patrón, mientras que en Cuentos Andinos se compone de 10 cuentos, los cuales serían, por ejemplo, Los Tres Jircas y El Campeón de la Muerte. En Los Tres Jircas se habla principalmente sobre tres guerreros, los cuales se enfrentan por conseguir la mano por conseguir la mano de la doncella. Mientras que en El Campeón de la Muerte habla principalmente sobre un padre que quiere buscar venganza por el asesino de su hija. Ciro Alegría Bazán, más conocido como Ciro Alegría, fue un escritor, político y periodista peruano. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista, marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión indígena y por el afán de dar a conocer esta situación. Ciro Alegría nació en la hacienda Quilca, cerca de Huamachuco, en el año 1908, aunque fue inscrito un año después, recién en 1909, por lo cual el escritor usó este año en la fecha de su nacimiento. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor al entonces joven poeta César Vallejo. Por su actividad proselitista, fue perseguido y torturado,
y luego de la develada Revolución Aprista en el año 1932 fue encarcelado pero liberado al año siguiente por una ley de amnistía. Pero en el año 1934 fue deportado a Chile. 2 años después, en 1941, con su gran novela indigenista El mundo es ancho y ajeno, ganó el primer premio convocado a nivel continental por la editorial estadounidense Farrar and Reinhardt. Después de recibir este premio, se estableció en Estados Unidos, primero, y luego en Cuba y Puerto Rico. Se dedicó al periodismo, la traducción y la enseñanza universitaria. En 1960 retorna al Perú, donde sus actividades usuales sumó la carrera política y llegó a ser elegido diputado de Lima. Ante el Congreso de la República, en 1963 publica su última obra, el libro de cuentos Duelo de Caballeros. Y por último, fallece en el año 1967 en la localidad de Chosica. Dejó varias novelas inconclusas, así como algunos relatos inéditos, que fueron publicados por su viuda, Dora Varona, quien se convirtió en una gran estudiosa de su vida y obra literaria. A mí me tocó Técnicas del escritor Ciro Alegría. Bueno, se acercó como nunca antes al alma del indígena, desarrollando nuevas técnicas narrativas. Algunas de ellas son: sus novelas están escritas a partir de episodios aparentemente desilvanados, que en conjunto van formando la historia. Luego aparecen personajes narradores y cuentistas, ya que muchos episodios son relatados por los propios personajes, lo que muestran diversas formas de pensar o perspectivas en el relato. También recoge el lenguaje propio de los personajes a través de una nueva ortografía y una nueva síntesis. Bueno, los recursos utilizados por Alegría reflejan el mundo interior del indígena, ya sea en la sierra o en la selva, o su profunda relación con el ambiente natural donde vive. Bueno, las obras más importantes que yo consideré son El mundo es ancho y ajeno y Los perros hambrientos. La primera novela nos narra los problemas de la comunidad andina de Rumi, que es liderada por su alcalde Rosendo Maki, quien enfrenta la codicia del hacendado Álvaro Amenábar y Roldán, el cual finalmente les arrebata sus tierras. Váyanse a otra parte, el mundo es ancho, dicen los despojadores a los comuneros. Estos buscarán entonces un nuevo lugar donde vivir. Pero si bien es cierto que el mundo es ancho o inmenso, siempre será ajeno o extraño para los comuneros, ya que la experiencia es trágica de muchos de ellos, que van a ganarse la vida yendo a otros lugares, sufriendo lo más cruel, la explotación, padecimiento de enfermedades y hasta la muerte. Ellos lo demostrarán con creces, ya que para el hombre andino la comunidad es el único lugar habitable. Los perros hambrientos. Ciro Alegría relata el hambre, la sequía, la vida dura del campesino de la Sierra Norte de nuestro país. El tema es la novela que aborda el hambre y su influencia entre los hombres en su relación con la naturaleza y con los animales, simbolizados estos en los perros como los humanos. También los perros se vuelven malos ante el hambre y hasta pueden llegar a odiarse, matarse y devorarse entre ellos. El hambre atrapa y desquicia todas las vidas, enfrentándolos con gran crudeza. Comenzaron a deslindarse fronteras entre hombres y animales, entre hombres y animales y animales. Este fenómeno lo conocen bien los gobernantes y patrones de calibre mayor. También hay otras obras de Ciro Alegría, que son Sacha en el reino de los árboles, La serpiente de oro y Sueño y verdad de América. Gracias.